Hola a todos y bienvenidos nuevamente a MasterTech Academy. Espero que todos ustedes se encuentren súper bien. Como siempre, mi nombre es Diana con ustedes y en el video del día de hoy te voy a enseñar a estructurar una fórmula que te va a permitir hacer búsquedas avanzadas utilizando dos criterios de búsqueda, así como lo estás viendo en el ejemplo que te estoy mostrando en pantalla. En un video anterior te mostré cómo hacer esta misma búsqueda pero utilizando un solo criterio. Si estás interesado en ver este video te lo comparto dejándotelo por acá arribita para que puedas acceder y aprender de él. Bien, sin más espera, comencemos. Para iniciar con el ejemplo del video del día de hoy, yo por acá ya tengo previamente diseñada una tabla que contiene información de ventas y vendedores que están asignados a diferentes sedes comerciales ubicadas en diferentes ciudades. Y por acá a un ladito tengo las listas desplegables con cada una de las ciudades y sus respectivas sedes asignadas. Yo quiero pues que estos resultados de mi búsqueda avanzada se retornen a esta tabla que tengo acá previamente diseñada y voy a trabajar mi fórmula a partir de esta celda que en mi caso es la celda G6. Bien, entonces para iniciar, lo primero que vamos a hacer es formular nuestra prueba lógica que consiste en igualar cada uno de los criterios de búsqueda con el rango de celda que contiene esta información en nuestra tabla madre o nuestra tabla base. Entonces, yo voy a iniciar seleccionando todo el rango de celdas que contiene la información de ciudad o de ciudades en mi tabla base, fijo con F4 y voy a igualarlo a la celda donde tengo contenido este criterio como criterio de búsqueda. Voy a fijar también este valor con F4, cierro paréntesis. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar esta primera igualdad con la segunda igualdad que voy a formular para el segundo criterio. Entonces, multiplicamos, abrimos paréntesis y definimos la segunda igualdad de la misma manera. Seleccionamos todo el rango de celdas que contienen la información de sedes en nuestra tabla madre, fijamos con F4 y hacemos la igualdad o igualamos con la celda en donde se encuentra la información de nuestro segundo criterio de búsqueda y fijamos igualmente con F4. Bien, acá ya acabamos de formular nuestra prueba lógica y ahora lo que vamos a hacer es asignar para cada una de las filas de nuestra tabla madre un índice o número único que le va a servir a la fórmula para devolver la información de las coincidencias en las búsquedas entre el criterio y la tabla de información. Para hacer eso vamos a llamar a la función si y en la prueba lógica vamos a dejar la igualdad que acabamos de hacer en el paso anterior, damos coma para pasar al segundo argumento y en el valor si verdadero vamos a llamar a la función fila. Y en el argumento ref vamos a relacionar todo el rango de celdas de la primera columna que está contenida en nuestra tabla madre para que así hagamos todo el recorrido por las diferentes filas que componen nuestra tabla y fijamos con F4. Cerramos paréntesis y vamos a hacer una resta llamando a la función fila. Y en el argumento ref vamos a relacionar la primera celda de nuestra primera fila de nuestra tabla madre. Fijamos también con F4, cerramos paréntesis y vamos a sumarle a esto el valor de 1. Si evaluamos esta parte de la fórmula que acabamos de desarrollar con F9, te vas a dar cuenta que lo que acabamos de hacer es asignarle a cada una de las filas que componen nuestra tabla base o nuestra tabla madre un número de identificación que no se repite. En mi caso yo tengo una tabla que contiene 199 filas y por eso aparecen 199 registros o números de índice. Si tu tabla es mayor o menor, más grande o más pequeña, dependiendo del número de filas, se te van a crear los índices pues, que necesites tener asignados. Damos control Z, cerramos paréntesis
Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar a la función k.décimo.menor para decirle a nuestra fórmula que una vez identifique coincidencias entre nuestros criterios de búsqueda y nuestra tabla madre, nos devuelva a partir de determinado rango de celdas esos resultados que coinciden con nuestras búsquedas. Entonces nos vamos a ubicar después del igual y llamamos a la función k.décimo.menor. Y en el rango matriz vamos a relacionar toda la fórmula como la tenemos estructurada hasta este punto, damos coma para pasar al segundo argumento, o punto y coma dependiendo cómo tengas configurado el separador de argumentos. Por acá te dejo un videito donde si quieres cambiar el separador de punto y coma a coma o viceversa, puedes aprender rápidamente cómo hacerlo. Bien, seguimos. Entonces, en el argumento K vamos a llamar a la función filas, y le vamos a decir a nuestra fórmula que nos devuelva las coincidencias a partir, en mi caso, de la celda G6, que es donde estoy ubicada. Vamos a colocar este valor como absoluto y vamos a dejar el rango abierto colocando nuevamente la celda G6 como relativa y cerramos paréntesis. Y por último, lo que vamos a hacer es decirle a nuestra fórmula que nos devuelva no solamente las filas que coincidan entre nuestros criterios y nuestro contenido, sino que también nos devuelva las columnas que están asociadas a esas filas que coinciden en las búsquedas que estamos realizando. Es decir, que nos devuelva también el valor de vendedores, de valores y de fechas de venta. Para esto nos vamos después del igual y llamamos a la función índice. En el primer argumento de la función índice, que se llama matriz, vamos a relacionar todo el contenido de nuestra tabla madre. Entonces vamos a seleccionarlo, vamos a fijar con F4, damos coma y el segundo argumento, que se llama numFila, va a corresponder a toda la fórmula tal como la tenemos estructurada hasta este punto. Damos coma para pasar al tercer argumento. Y en numColumnas vamos a llamar a la función columnas, no columna, sino columnas, y vamos a decirle a nuestra fórmula que nos devuelva las columnas coincidentes a partir del rango de celdas que vaya, en mi caso, desde G6 y lo definimos como absoluto, hasta G6 y lo definimos como relativo para que al arrastrar, al igual que lo hicimos con la función filas, se nos devuelvan todos los resultados que coincidan con nuestras búsquedas en las columnas subsecuentes. No nos queda más que evaluar nuestra función con Control Shift Enter y listo. Vamos a arrastrar nuestras fórmulas a la derecha a las diferentes columnas y vamos a llevar nuestra fórmula hasta el final de nuestra tabla. Bien, como puedes ver, la fórmula funciona de maravilla. Si hacemos diferentes búsquedas utilizando los dos criterios, los resultados se nos muestran de manera correcta. Para quitar los errores en las celdas en donde no se devuelven resultados, sencillamente lo que vamos a hacer es irnos nuevamente para la fórmula, llamamos a la función si.error y en el primer argumento valor vamos a relacionar toda la fórmula como la tenemos estructurada, pasamos al segundo argumento y colocamos un par de comillas dobles que representan un espacio vacío, cerramos paréntesis, evaluamos nuevamente con Control Shift Enter y arrastramos nuevamente nuestra fórmula tanto a nivel de columna como a nivel de filas. Por último, lo que vamos a hacer es definirle un formato de moneda a la columna donde tenemos nuestros valores y de fecha corta a la columna donde tenemos pues nuestras fechas. Y listo, muchachos, con esto ya tenemos una fórmula diseñada que nos va a permitir hacer búsquedas avanzadas utilizando dos criterios. Recuerda que esta fórmula te va a permitir hacer búsquedas avanzadas de manera incluyente. Es decir, que si se cumplen los dos criterios al tiempo, estamos obteniendo un resultado. Si quieres saber cómo hacer una fórmula excluyente, es decir, que nada más se cumpla uno de tantos resultados, déjamelo saber en los comentarios y con mucho gusto estaremos haciendo un contenido de este tipo para ti. Espero que te haya gustado mucho el video.
Compártelo si fue de tu agrado, gracias por vernos, suscríbete a nuestro canal y como siempre cuídense mucho, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.